Escuchando siguiendo a Jesús, Dios te bendiga. El matrimonio cristiano, el matrimonio y la vida familiar son parte del magnífico plan de Dios para la creación. Desde la fundación del mundo, desde los comienzos mismos de la vida, Dios quiso que el hombre y la mujer se casaran y tuvieran hijos como fruto de su amor. El libro del Génesis nos dice simplemente que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y que, al hacerlo, los bendijo diciéndoles: tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 28. Y añade que Dios creó al hombre y la mujer para que fueran el uno para el otro. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Génesis capítulo 2 versículos 24. Es evidente que Dios estableció el matrimonio, y por ello los cónyuges cristianos deben seguir el plan de Dios. Ponemos énfasis en esta verdad básica porque este es el fundamento mismo sobre el cual deben edificarse los matrimonios cristianos. Miremos a Dios. El principio básico de que Dios es el autor del matrimonio debe ser entendido con seriedad. Muchos piensan que la vida cónyuge-símbolo no es más que un acontecimiento cultural, sociológico o biológico. Suponen que las parejas se casan solo por sus inclinaciones sexuales y piensan que la vida conyugal y familiar es fruto de la evolución cultural y del proceso de socialización. Este criterio rechaza la noción de que el matrimonio y la vida familiar son elementos fundamentales que provienen del Creador y que tienen un conjunto de principios inalterables y basados en las verdades básicas propias de la naturaleza humana. Esta idea puramente naturalista del matrimonio se expresa hoy de muchas maneras. Muestra de ello son la preponderancia del sexo prematrimonial, los matrimonios de prueba y la cohabitación, como también la ligereza con que muchos cometen adulterio, se divorcian y vuelven a casarse. Hay personas que han relativizado tanto el matrimonio y la sexualidad que llegaron a hablar de matrimonios entre homosexuales, y quieren redefinir el concepto de la familia a la luz de un concepto que es intrínsecamente artificial y obviamente erróneo. Los cristianos que anhelan saber y entender más acerca de la verdadera naturaleza del matrimonio y de la vida familiar, deben buscar explicaciones en la Biblia, en la tradición cristiana y en el magisterio de la Iglesia. La doctrina cristiana afirma que el matrimonio, que está intrínsecamente orientado hacia la procreación, y la vida familiar no son fenómenos puramente sociológicos o biológicos, y que el matrimonio cristiano es una alianza física y espiritual creada por Dios y para el cual el mismo Señor ha dado su instrucción. Los cristianos encuentran en la revelación de la voluntad divina y en los mandamientos del Creador la definición verdadera del matrimonio, según lo ratificado por el propio Jesucristo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Mateo capítulo 19 versículos 5. Debemos tener esto muy claro en nuestra mente, de lo contrario, fácilmente podemos confundirnos y dejar de reconocer que el matrimonio es una alianza dispuesta por Dios exclusivamente entre un hombre y una mujer y que su propósito es, primero y antes que nada, la procreación. Inquietudes y confusiones. Es preciso mantener una distinción clara entre la visión moderna y secular del matrimonio y el entendimiento cristiano en este aspecto. Es muy fácil que, en la sociedad actual, esta distinción se vaya desdibujando. Cuando las ideas no están muy claras, a veces es difícil discernir lo que es cristiano y lo que no lo es. Reflexionemos, pues, sobre varios aspectos de la vida para ver si podemos distinguir cuáles son auténticamente cristianos y cuáles solo lo parecen. Debemos tener esto muy claro en nuestra mente, de lo contrario, fácilmente podemos confundirnos y dejar de reconocer que el matrimonio es una alianza dispuesta por Dios exclusivamente entre un hombre y una mujer y que su propósito es, primero y antes que nada, la procreación. Inquietudes y confusiones. Es preciso mantener una distinción clara entre la visión moderna y secular del matrimonio y el entendimiento cristiano en este aspecto. Es muy fácil que, en la sociedad actual, esta distinción se vaya desdibujando. Cuando las ideas no están muy claras, a veces es difícil discernir lo que es cristiano y lo que no lo es. Reflexionemos, pues, sobre varios aspectos de la vida para ver si podemos distinguir cuáles son auténticamente cristianos y cuáles solo lo parecen. Hay tendencias filosóficas modernas que exaltan la dignidad de la persona humana, así como sus derechos y libertades. Los cristianos podemos coincidir con esta verdad básica, porque, siendo creados a imagen símbolo gen y semejanza de Dios, los seres humanos tenemos nuestra propia dignidad y valores inherentes. Sin embargo, cuando esta verdad básica se distorsiona proponiendo la idea de que cada cual tiene un derecho básico a hacer lo que le plazca, los cristianos no podemos aceptarla. No obstante, la falta de distinción entre libertad y libertinaje ha influido en la moral contemporánea, especialmente en lo tocante a la sexualidad y el matrimonio.
Hombres y mujeres, jóvenes y maduros, alegan que siendo personas libres, adultos conscientes, ellos pueden decidir cuándo y cómo van a practicar sus preferencias sexuales, alegando supuestas prerrogativas, como la de ser dueños de su cuerpo e insistiendo en que pueden hacer lo que quieran. El ejemplo más extremo de esta forma de pensar se refiere al aborto, sobre lo cual hay quienes sostienen que la mujer dispone de su cuerpo y puede tener un cuando lo desee, sin reconocer que tal acción constituye nada menos que el asesinato de un ser humano creado por Dios. Es fácil que los cristianos sean presa de este engañoso criterio, especialmente en las sociedades democráticas donde se garantiza la libertad personal para elegir y la idea de que cualquier cosa, incluso de moral, puede adquirir, aunque vaya en contra de la validez naturaleza creada por Dios, si así lo postula la mayoría. El entendimiento cristiano, empero, sostiene que la libertad no significa abandonar los límites sanos y prudentes, y que el abuso de la libertad lleva a la esclavitud del pecado, la cual desemboca en la destrucción de la sana convivencia humana y, en último término, la pérdida de la salvación de las almas. La auténtica libertad no implica la capacidad irrestricta de hacer lo que quieras, sino más bien vivir libres de pecado y guardar los mandamientos de Dios. Es para ser libres para lo que Cristo nos ha libertado. Manténganse pues, firmes y no consientan que les impongan de nuevo el yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo